FM 89.1, Radio Universidad. Y estamos en comunicación telefónica con Luis Martínez, quien es ambientalista y con quien hemos hablado ya algunas veces. Hola Luis, Cristian Loiacono te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Bien, gracias Luis por estar del otro lado. Luis, nos hemos encontrado con un temporal terrible, tremendo aquí en Buenos Aires y alrededores, pero la parte más trágica se la ha llevado Bahía Blanca y también otras ciudades más chicas, otros pueblos de la provincia de Buenos Aires. Igualmente, la pregunta para comenzar esta entrevista tiene que ver con algo más general, ¿no? Temperaturas de 43, 44 grados en Santa Fe, en Entre Ríos, y un temporal tremendo a 200, 300 kilómetros que estamos en Buenos Aires con bajas de temperaturas. Estamos en plena ebullición global. ¿Qué nos está pasando? Sí, bueno, algo también aclarar, la provincia de Corrientes en el día de ayer tuvo entre 51 y 52 en cuanto a lo que es temperatura, o sea, estamos teniendo y estamos atravesando lo que son estos fenómenos climáticos, ¿no? Y que cada vez van a ser más frecuentes. Lo que nosotros en estos momentos estamos sufriendo, ¿no? Son los efectos del fenómeno del Niño, ¿no? Y que, bueno, es un fenómeno del Niño que viene bastante fuerte, que ya se los habíamos advertido en diferentes oportunidades, sí. En distintos informes también ya lo habían proyectado, de que se venía un fenómeno del Niño bastante fuerte y con una variabilidad en cuanto a sus precipitaciones. Hoy lo que estamos viendo es un claro ejemplo también de lo que es el cambio climático, y que acá hay dos fenómenos climáticos que están jugando muy fuerte. Por un lado, las elevadas temperaturas, y por otro lado, no, las ráfagas de viento, precipitaciones muy desparejas, porque en diferentes zonas llovió más, en otras llovieron menos, y hubo ráfagas de viento bastante fuerte con tormentas sumamente agresivas, y que esto es lo que nos espera, y cada vez más frecuente y cada vez más severo, ¿no? Estos fenómenos climáticos. Y para esto también es importante estar preparado, ¿no? Luis, perdón que te interrumpa, cuando me hablaste de las temperaturas en Corrientes, pensaba en lo que ocurrió hace unos años, ¿no? En los incendios de Corrientes, que fueron tremendos, que después con temperaturas tan altas y con el viento pareciera imposible pararlo. Incluso en el sur, en la Patagonia, donde no llega a esos márgenes, no llega al 50, pero cuando tenés más de 33, 34 grados se vuelve muy difícil poder apagar los incendios. Se vuelve muy difícil, y sobre todo porque por un lado tenés una intensidad y tenés distintas partes. Si tenés una temperatura como la que estábamos teniendo este fin de semana aquí en la provincia de Corrientes, las alertas en cuanto a probabilidades de incendio se disparan a las nubes, y que ahí no sabés dónde poner los recursos, porque gran parte de la provincia está en alerta de probabilidad de incendio. Entonces, en este sentido también es importante estar preparado y tener los recursos distribuidos para poder combatir estos incendios. De igual manera, esto solo es una pequeña parte, porque para lo que se viene para enero es casi incierto, pero también ya estamos viendo lo que se vendrá en enero, y en este sentido también vamos a tener la presencia del fenómeno del Niño, donde también va a jugar un papel importante, donde vamos a ver si vamos a tener precipitaciones favorables o vamos a tener tormentas, porque nosotros aquí en la provincia de Corrientes hemos tenido tormentas por la mañana y por la tarde una elevada temperatura sumamente drástica, con una humedad sofocante, de no poder estar, ¿no? Entonces, posiblemente tengamos ese mismo panorama para enero, y gran parte de lo que tenga que ver con el norte argentino, ¿no? Y en la región donde vamos a tener estos fenómenos climáticos cada vez más presentes. Y algo muy importante aclarar, las ráfagas de viento y las tormentas, que obviamente se van a volver cada vez más frecuentes, por esto, ¿no? Todo lo que significa el cambio climático. Ahí está, Luis. También, obviamente, la sí. Pregunta que me imagino se hacen muchas personas del otro lado, lo estás comentando, ¿no? ¿Por qué tantas lluvias? Porque venimos con muchas lluvias justamente desde septiembre para aquí,
¿por qué tantas lluvias? ¿No? Alguno a priori podría decir, bueno, porque el clima está cada vez más subtropical, ¿no? Que esto es como, siempre el ejemplo más cercano es Brasil, ¿viste? Llueve 2 horas, sale el sol, al otro día llueve de vuelta, sol 2 días, llueve, que es el clima de isla o los climas de lugares húmedos, pero la gente está hablando de un verano posiblemente con bastante lluvia. Sí, bastante húmedo diría yo, y esto lo que va a hacer es cuando hay una combinación de clima, ¿no? Temperaturas elevadas, eleva la humedad y esto es lo que provoca precipitaciones y lo que provoca es quizás una precipitación bastante, por decir, más prolongada, o quizás una precipitación en corto plazo, porque hay diferentes precipitaciones que se pueden dar, y en ese sentido también cuando hay precipitaciones también hay lo que hay una baja de temperatura, pero luego tenemos esa subida de temperatura sumamente drástica y que eso también va a perjudicar muchísimo y va a impactar muchísimo en la salud de las personas. Nosotros, por ejemplo, y que ya lo veníamos resaltando muchísimo, es que estos fenómenos en cuanto a tormentas, en cuanto a incendios, es importante que el Estado arbitre recursos como el alerta temprana. En este sentido, para que la sociedad esté preparada y se advierta de antemano a la sociedad de cómo prepararse, qué recursos tener, en el caso de tener, por ejemplo, tormentas como la que atravesó Bahía Blanca o parte de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hubiera venido bien una alerta temprana de que la gente estuviera preparada, de que se venía tal tormenta en determinado sector y la gente estuviera preparada. ¿Sabes qué? Estos alertas tempranos. Sí, te iba a preguntar por ahí. No hubo alertas porque yo justamente estaba viendo, y lo decía al comienzo del programa, las alertas de tormentas fuertes estaban desde el día viernes. Claro, estuvo desde el día viernes y que mucha gente hoy con las alertas tempranas no la prestan mucha atención, ¿viste? Uno, por un lado, porque la mayoría no entran a ver las páginas meteorológicas o no comienzan a revisar los parámetros, ¿no? O los índices en el cuanto a cómo va a estar hoy el día, cómo se va a preparar mañana. O sea, la gente por ahí no se toma ese tiempo de ver. Y por eso es importante, como hay en otros países, tienen las alertas en donde se le envía a toda gran parte de la sociedad un mensaje, una advertencia de que en tal hora se va a generar un temporal o se va a generar una tormenta en determinado lugar, y eso es lo que la gente también le ayuda a estar preparada, y eso creo yo, de mi punto de vista, que el Estado debe implementar de aquí en adelante, porque fíjate, nosotros aquí teníamos inundación en Corrientes y la aplicación Google te avisaba que gran parte de los ríos Uruguay y río Paraná estaban creciendo y te advertía con un mensaje de que el río Uruguay hay zonas evacuadas o que están en zona decreciente, y que eso gran parte, la mayoría se enteraba que era lo que estaba pasando por las advertencias que enviaba Google a través de su aplicación que es Google Maps. Sí, claramente, ¿no? Lo que vos decís es cierto. Yo estaba, la verdad, que un poco ofuscado al comienzo del programa porque vi periodistas decir de todo, y el Servicio Meteorológico Nacional trabaja bien y trabaja justamente con muchas alertas, y hay veces que lo que yo decía, y te lo quiero compartir, ¿no? Para que tengamos este intercambio, y siempre sobre la diferencia, trabajar las riquezas, tiene que ver en este sentido con que la naturaleza es un factor impredecible en muchos casos, y que en pocas horas, no pasan en minutos las cosas en la naturaleza, pero en pocas horas los cambios pueden ser tremendos y no hay manera de avisar. O sea, no hay manera de que alguien se entere que, vienen vientos de 130 kilómetros por hora, si es algo que se da en pocas horas. Tal cual, y eso es lo que vamos a ver de manera frecuente, cambios drásticos en tan corto plazo, ¿no? En cuanto a lo que son el temporal, el clima, y es lo que vamos a ir viendo, y cada vez mucho más agresivo, y tal cual como vos decís, a veces los alertas tempranas por ahí son de muy buena ayuda, y también a veces no se desarrolla en el tiempo en el cual está predecido, en el cual se va a desarrollar. A veces incluso se desarrolla mucho más antes, y en eso también tiene que ver un montón de factores en el cual puede jugar a favor como también puede jugar en contra a la hora de desarrollarse tormentas o incluso elevadas temperaturas.
Totalmente. Luis, te agradecemos mucho la comunicación telefónica y por último, ¿qué recomendarías como ambientalista a todas y todos para cuidar el planeta? Porque como siempre digo en este programa que nos dedicamos a medio ambiente, no hay planeta B y no solo tiene que ver tal vez, y por eso te quiero escuchar a vos, con no tirar un papelito, con no gastar energía de más, sino con por ahí con un proceso integral de información y actuación en el mundo que habitamos. Tal cual, bueno, yo lo que siempre les recomiendo a la sociedad en general es estar un poco más preparado en el sentido de informarnos un poco para así poder ayudar a otro también, nosotros ser los mismos promotores en cuanto a información, utilizar las páginas ambientales que existen, porque esas páginas ambientales brindan muchísima información y también obviamente nosotros al ingresar a estas páginas de información como páginas meteorológicas, yo siempre le invito a la gente a buscar, investigar, en el sentido a usar las páginas en cuanto a páginas meteorológicas o, por ejemplo, las páginas que tiene la NASA en cuanto a las páginas de incendios. Todas esas páginas son útiles, sirven muchísimo y siempre obviamente nosotros también nos ponemos a disposición de la sociedad en el caso de enseñarles a cómo utilizar esas páginas para que ellos mismos puedan transmitir el conocimiento a otras personas de cómo utilizar las páginas ambientales. Por eso siempre le invitamos a nuestras redes sociales, pueden buscarnos como Luis Martín Ambientalista y ahí obviamente nosotros también ayudamos a la gente a que pueda ingresar a distintas páginas y poder obviamente acceder a información, a informarse y a estar preparado. Perfecto, Luis, te agradezco mucho y por supuesto a buscarte, Luis Martínez Ambientalista, y también en la general, ¿no? Leer un poco más acerca del medio ambiente, tener en cuenta las cosas que van ocurriendo y a partir de ahí conectarse un poco más con el planeta que es uno solo. Tal cual, y plantar un poco más de árboles en el caso de que se pueda y tengan los espacios necesarios, plantar árboles nativos, que hoy nuestro planeta necesita mucho más de eso. Totalmente, te mando un abrazo y nos volvemos a comunicar en cualquier momento. No, muchísimas gracias a ustedes, un placer. Abrazo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.